FM 89.1. Los invitamos también a YouTube. Estamos en Radio Universidad 891. Así pueden compartir toda la experiencia, porque ahora también vamos a estar charlando con un invitado de un tema que en el último tiempo se ha vuelto particularmente relevante. Tiene que ver con la situación de los consumidores, ¿no? De la gente, de ustedes, de nosotros, que básicamente consumimos lo que se pueda, porque también los datos de consumo en el último tiempo no son para nada alentadores. Y que muchas veces, obviamente, se dice estamos entregados a las voluntades de las empresas, y por eso digo que se ha vuelto relevante en el último tiempo, porque hay una manera de entender también cómo funciona la cuestión del mercado por parte de hoy quien comanda el Estado, que no tiene que ver justamente con algún tipo de regulación o defensa, sino con que se arregle como pueda. Hablamos entonces del invitado del día de hoy, es el doctor Adrián Ganino, abogado, especialista en temas de consumo. Hoy es forma parte de la Secretaría Especializada en Relaciones de Consumo del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Martín, pero ha sido también director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, entre otras cosas, y es docente también universitario. ¿Cómo te va, Adrián? Un gusto. ¿Cómo estás, Mauro, Camila? Bienvenido. Gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, y para obviamente comenzar con este tema, preguntarte cuál es hoy la situación de los consumidores, si ustedes en su organismo han detectado que en este último tiempo se han acrecentado algún tipo de reclamos. ¿Cuáles son esos reclamos, como para meternos en tema? Bueno, como para meternos en tema, vos bien lo dijiste como introducción, los derechos de los consumidores, primero, como primera medida, son derechos que están contemplados en nuestra Constitución, ¿no? El artículo 42 establece cuáles son nuestros derechos como consumidores, y eso es importante saberlo, más que nada para que está escuchando del otro lado sepa cuál es el fundamento jurídico, y una ley especial que es la 24240, que es la que establece cuáles son los deberes de los proveedores de bienes y servicios en este conflicto que muchos de nosotros tenemos. ¿Quién no tuvo algún problema con, por ejemplo, con una empresa de servicio público, una empresa de telefonía fija o una garantía que no responde? Bueno, ahí tenemos nuestro marco de protección. En materia nacional, te podría decir que a partir del decreto 7023, que es un decreto del actual gobierno nacional, una de las cosas que se estableció como política pública es la desregulación, ¿no? El Estado, donde intervenía, va a dejar de intervenir, y esta desintervención por parte, esta desregulación por parte del Estado, implica lo que por ahí vemos que está sucediendo, que el mercado avance por sobre nuestros derechos como usuarios y consumidores, y de repente se cartericen las empresas de medicina prepaga, como sucedió en los primeros meses, y establezcan aumentos por encima, por ejemplo, del IPC o del aumento en materia inflacionaria. No, bueno, ahí tenemos un conflicto, por ejemplo, de desregular una política pública que establecía que el Estado tenía que intervenir y autorizar esos aumentos. Hoy esto así no pasa. Y así te puedo nombrar también las situaciones del sobreendeudamiento de los consumidores, que es otra situación en la cual, por ejemplo, en San Martín estamos viendo y que se replica en la provincia. Y este estado de sobreendeudamiento en el cual, como no te alcanza la plata, ¿qué sucede? Acudís al crédito, ¿no? Y hoy el crédito, que lo tenemos a un solo clic de nuestro alcance, ustedes agarren el celular, pongan crédito o acceso a un crédito personal, y le va a saltar un montón de empresas, ¿no?, que están asociadas a esto. La inteligencia artificial trabaja también con estos temas, y uno puede acceder al crédito con mínimos requisitos, claro, sea estés o no en blanco. Y es una situación compleja, porque si vos tenés un salario que no te alcanza para cubrir tus gastos y vos accedes al crédito por ahí consumir en el supermercado, pagar una boleta de luz y demás, se genera una situación muy compleja. Y un Estado que se corrió esa discusión y no interviene y pone orden en esta cuestión, implica que el consumidor esté indefenso en lo que es materia de política nacional. Después ahí entraremos a ver cómo las provincias en su autonomía y los municipios intervienen para empezar a equilibrar la ausencia del Estado en políticas públicas nacionales. Hoy, ¿por dónde pasan los principales reclamos, por lo menos los que te llegan a vos o lo que tenés conocimiento? Mira, si nosotros vamos a las estadísticas, por lo menos a nivel local y lo último que hay a nivel nacional, el ranking de reclamos lo lleva adelante las empresas TICs o las de telecomunicación, sí, celular, de internet, por los cortes que por ahí hay.
asociado a todo lo que tenga que ver con la telecomunicación. Y el segundo reclamo tiene que ver con lo financiero. En lo financiero se puede dividir o desprender varias cuestiones. Esto del sobreendeudamiento es una cuestión, cuando gasto más de lo que tengo y me genera una situación económica difícil de afrontar con los proveedores, en este caso de créditos. Y la otra situación asociada a esto es los ciberdelitos que se generan en el ámbito de los entornos digitales, que también están asociados a lo financiero. ¿No? Si ustedes recuerdan, esto se dio mucho en la pandemia y se sigue sosteniendo ahora. Cuando todos nos volcamos al comercio electrónico o a las tecnologías, sin que nadie nos explique cómo operar en esos sistemas, bueno, se dieron muchos robos de identidades, acceso a pedidos de nuestras claves por parte de ciertos proveedores que se hacían pasar por Mercado Libre o alguna empresa o algún banco, y ahí nosotros dábamos nuestras claves, accedían, nos generaban deudas y nos vaciaban las cuentas. Bueno, hoy eso se sostiene. En primer lugar, reclamos frente al sistema de telecomunicación, y en segundo lugar, la cuestión financiera atada a los ciberdelitos y al sobreendeudamiento. Más o menos sería así. ¿Siempre fue así? No, siempre fue las telecomunicaciones el problema, porque creo que si nosotros todos tenemos incluso celulares. Mayormente antes, que funcionaba muy mal el tema de llamadas. Exactamente, la telefonía fija, con el cableado, el robo de claves, el corte, la baja del servicio. Bueno, hoy siempre estuvo las telecomunicaciones en ese ranking de categorías. Subían y bajaban, pero siempre por lo menos entre los 5 rubros más reclamados vamos a encontrar las telecomunicaciones. Es más, si ustedes ingresan los informes últimos de Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que están publicados y son de público conocimiento, ahí vamos a ver esos rubros que siguen estando, por lo menos en el 2022 y 2023, que fueron las últimas publicaciones, en esos números, ¿no? En los primeros 5 rubros más reclamados. Y el financiero después siempre también estuvo subiendo y bajando. Anexado después a un tercer o cuarto lugar podemos el tema de garantías, el tema de planes de ahorro, bueno, toda la cuestión que tiene que ver también con los servicios públicos, ¿no? El corte del servicio público afecta por ahí, por el tema de alta tensión a los electrodomésticos, se corta y bueno, ahí generamos una situación en la cual la empresa prestadora de servicios tiene que responder o no frente a ese corte, frente a ese daño que se produce por la alta tensión cuando vuelve el servicio, por ejemplo. Hay un pensamiento histórico instalado en el que cada vez que sucede algún hecho irregular con alguna empresa o algo, se dice y habría que denunciarlo a defensa del consumidor, pero no te dan bola, no hacen nada. Bueno, sabés que está, ¿no? Sabés que está ese pensamiento. Por eso estoy acá. Claro, ahí va. ¿No? Que mucha gente dice o no van a poder hacer nada también, porque dice, no, ¿quién le puede ganar a esta empresa? O no se conoce el derecho que yo tengo para reclamar sobre eso. Digo, un poco, ¿cuál es ese derecho que tiene la gente sobre qué? Digamos, sobre cualquier tipo de irregularidad se puede reclamar, o hay algunas que quedan afuera, y qué es puntualmente cómo opera una defensoría para litigar o hacer algún tipo de acción sobre la empresa. Bueno, es buenísima tu pregunta, Mauro, porque aprovechamos también estos espacios para difundir eso. Por eso yo enmarqué en la primera intervención de dónde surgen nuestros derechos como consumidores, nuestra Constitución y una ley. Y en esa ley y en esa Constitución está todo el marco nuestro protectorio. Y ahí lo importante es que estas normativas delegan en las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene una Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, y en los municipios. Y los municipios tienen áreas locales de intervención y reclamos frente a estas políticas de desregulación que estamos transitando en este tiempo. Y yo por ahí quiero desmitificar ese mito de que no, pero si vas a defensa del consumidor las cosas no funcionan y no se van a meter con estas empresas que son monopólicas. Y la realidad es que por lo menos desde mi función pública hoy y no hace mucho como director nacional, te puedo decir que sí funciona el sistema de protección administrativa, estamos hablando, no desde la justicia, que por ahí sería otra charla, ver desde la justicia cómo funciona, pero desde la administración, sí, porque tenemos la cercanía con el vecino. Hoy, si yo tengo una situación contra una empresa grande, chica o un comercio, porque es en ese marco donde uno puede reclamar. La relación de consumo es en un marco entre proveedores de bienes y servicios y consumidores destinatarios finales de ese servicio o ese producto que yo adquiero o ese servicio que contrato. Entonces, en ese marco, los municipios son competentes para recibir los reclamos de los vecinos
de acá, de La Matanza, o si están en San Martín, en San Martín. Y los procesos de consumo, a diferencia de los judiciales, son procesos que tienden a que sean ágiles y rápidos. Estoy diciendo que en el más rápido de los casos lo podemos resolver por ahí, haciendo la denuncia, notificando a la empresa de que hay un reclamo en defensa del consumidor, y la empresa, cuando toma conocimiento de que interviene en defensa del consumidor y que encima ese municipio sanciona económicamente a las empresas que no cumplen con la ley de defensa del consumidor y no respetan los derechos de los consumidores, porque también hay que decirlo que hay municipios que aplican sanciones y hay otros que no, pero los que aplican sanciones, las empresas saben y ajustan rápidamente el reclamo del consumidor. Y eso, ¿cómo lo ajustan? Y lo ajustan cuando reciben la denuncia, lo citan a una audiencia conciliatoria, que puede ser presencial o virtual a través de hoy de distintos medios, y ahí acomodan la situación. Y por ahí, esa situación que el consumidor venía de queja en queja, porque también hay que diferenciar la queja del reclamo. La queja, cuando yo me enojo con vos, digo, che, viste, esto no pasa nada, pero el reclamo es poner en funcionamiento todo este sistema a través de un número de denuncia, un expediente administrativo, un reclamo con un número frente a la empresa y después frente al Estado municipal para que intervenga en esa situación. Y estamos hablando por ahí de que esto se puede resolver en 15 días. Claro. Eso te iba a preguntar, cómo es también el proceso, porque muchos creerían, tomando un poco ahí lo que decía Mauro, ¿no? De lo que es el sentido común, de lo que pensaría cualquier persona, que es un trámite engorroso, que es muy burocrático. Nada más lejos de la realidad. No es burocrático, no es engorroso. Muchos municipios tienen formularios ya prehechos para que el consumidor solamente complete, detalle cuál fue la situación que la empresa le ha incumplido, sea en la prestación o en un producto defectuoso que se compró por el tema de la garantía, lo que sea. Documentación, que puede ser la factura de compra, que puede ser la factura del servicio, que puede ser el DNI acompañado de ese reclamo. Se ingresa, fecha de audiencia, de acuerdo obviamente al cúmulo de tarea. Hoy los municipios están absorbiendo mucho trabajo que por ahí Nación en una época absorbía. Hoy lamentablemente eso se cortó. Hoy Nación lo que hace es derivar muchos de los reclamos a la provincia y las provincias a los municipios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por lo cual los municipios están con doble tarea, reciben de los vecinos que los conocen y reciben de Nación que no lleva los procesos adelante, por lo cual estamos hablando que reciben esa documentación y automáticamente, obviamente se hace un previo análisis, pero en 15 o 20 días tenemos la primera audiencia y por ahí la empresa, en ese plazo, antes de la audiencia, te resuelve el problema, porque se puede comunicar con vos, te puede decir, bueno, resolvámoslo, no vayamos a defensa del consumidor, evitemos esa instancia y uno puede resolverlo. Por eso la diferencia de la queja es que yo me voy a quedar con ustedes enojándonos, quejándonos de la vida, de la situación, y si no se transforma en un reclamo, ahí es donde el consumidor ve y se frustra en esta situación, ¿no? Hay una estadística que es que cada 10 reclamos o cada 10 situaciones que tienen que ver con los derechos de los consumidores, solamente 3 son los que reclaman, hacen la denuncia frente a la empresa, le dan un número de reclamo y después lo lleva a defensa del consumidor. Es decir, que si el número es de 3 de cada 10, entonces hay un 70% de la población que por ahí no reclama, ve que esto es engorroso, no sabe. Y acá, bueno, está la difusión, lo que ustedes hacen a través de este programa, la posibilidad que tenemos de compartir desde las políticas públicas, un Estado que comunique estas cuestiones. Bueno, esa es también la tarea de educar. Y en cuanto a la resolución de los conflictos, sí, ¿tiene que ver con la solución del problema, sea cual sea, o hay también algún otro tipo de resarcimiento, no sé, desde económico o con algún otro tipo de servicio? Buena pregunta también. Generalmente pueden darse varias situaciones. Te cuento 2 que son las comunes. Generalmente, por lo menos en San Martín, te diría que el 80% de los reclamos que ingresan se resuelven en audiencias conciliatorias. Es decir, que no hay sanción. Hasta esa instancia no hay sanción. Viene la empresa, se junta con el consumidor. Llegan a un acuerdo. Llegan a un acuerdo y ese acuerdo puede ser la devolución, puede ser bonificaciones, pueden ser créditos a favor, puede ser dinero, actualizaciones, todo lo que tenga que ver con su reclamo. Sí, que uno pensaría como en un juicio normal que a la empresa le convendría arreglar ahí con el usuario y no tener que pagar una sanción mayor. Exactamente. Ahí lo que se hace es resolver el reclamo del consumidor de una forma ágil, rápida, defendiendo los derechos del consumidor, obviamente, porque los audienciistas, las personas que llevan adelante esa audiencia son personal capacitado en los derechos de los consumidores que defienden al consumidor frente a los abogados de la empresa, también hay que decirlo. No es que es gente inexperta, sino que es gente preparada que defiende los derechos de los consumidores frente a las empresas.
y ahí se llega a un acuerdo. Eso en San Martín y en otros municipios es alto el acuerdo de este tipo en beneficio del consumidor, porque la idea no es la sanción, sino que el consumidor resuelva su problema. Ese es el espíritu. Ahora, cuando esto no funcione y las conciliaciones no se llega a un acuerdo, bueno, pasa a la otra instancia, que es el análisis de los incumplimientos de las empresas, que pueden terminar en sanciones económicas, por un lado, con multas desde el 0,5 a 5.000 salarios mínimos y tasa móvil en la provincia de Buenos Aires. Si hoy el salario está a 268.000 por 5.000, bueno, más o menos es una suma millonaria como máximo de multa. Y después tenemos una figura que también hay municipios que la usan y hay otros que no. Nosotros en San Martín lo utilizamos, que es la figura que nuestra ley de defensa del consumidor lo establece en su artículo 40 bis, que es un resarcimiento económico al consumidor sobre el objeto de reclamo. Es decir, yo compré un celular de 600.000, 1.000.000 de pesos, no me funcionó. El servicio técnico no se hizo cargo de la cuestión. El comercio que lo compré no se hizo cargo. La marca no se hizo cargo. ¿Cómo resuelvo yo como consumidor mi reclamo? Bueno, hecho todo ese paso, primero haciéndole saber a la empresa que lo que compré no funcionó, que la garantía no se hizo cargo y demás, voy a defensa del consumidor, hago la denuncia, viene la empresa, no me lo soluciona, la sanción va a ser una multa en el marco del incumplimiento de la garantía y un resarcimiento económico por el valor de ese producto actualizado de acuerdo a las tasas de interés que aplican en la provincia, que es una tasa de interés del Banco Provincia a 30 días, una tasa activa a 30 días de operaciones de descuento. Esa es una tasa que se aplica, por ejemplo. Entonces, vemos que ahí el consumidor no queda desprotegido, hay una acción penal o que se pena esa conducta con una multa que el municipio la va a establecer y un daño que va a ser el valor del producto, que es lo que gastó más las actualizaciones económicas que hay. Claro, Hay herramientas para que no se devalúe, obviamente. No es lo mismo 1.000.000 ahora que dentro de por ahí 3 semanas, 2 meses, que puede durar un proceso por ahí de negociación con las empresas en estas audiencias conciliatorias. Reitero, el espíritu es resolver. Si no resolvemos, tenemos otra forma, que es la sanción económica, donde obviamente es lo que las empresas en su mayoría no quiere llegar. Claro, evitan. En un momento dijiste, bueno, hay algunos municipios que sancionan, otros que no. No te voy a preguntar cuáles sí, cuáles no, para no entrar en... Ojo, Mauro. No vamos a comprometer ninguna. Pero sí, esto tiene que ver, porque en definitiva afecta al consumidor, que es lo mismo una persona que vive en San Martín o que vive en Merlo. No debería haber consumidores de primera o de segunda o de tercera. Digo, esas resoluciones de conflicto tienen que ver o están motorizadas muchas veces por las sanciones, o tal vez los municipios que no sancionan tienen otra metodología, o no se sanciona para no intervenir a la empresa y que no se genere un conflicto. Mira, yo creo que parte de las decisiones, o me ha tocado a mí cuando lo planteé con las autoridades en su momento, no deja de ser una decisión política. ¿Por qué digo que no deja de ser una decisión política? Porque la ley es la misma para todos en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo la misma facultad que tiene cualquiera de los 135 municipios de la provincia, porque la ley es misma para todos. Después hay una decisión política de avanzar más allá de las audiencias conciliatorias, por ejemplo, porque de los 135 municipios, creo que hay 119 municipios que tienen oficina de defensa del consumidor, y si vos hablas con los 119 municipios, los 119 municipios hacen audiencias conciliatorias con las empresas. Hasta esa parte, todos cumplimos con el marco normativo. El problema es cuando no hay acuerdo, ¿qué pasa? Ese consumidor queda desprotegido, ese municipio si no sanciona, la próxima audiencia, como la empresa sabe que ahí no se sanciona, y capaz que el acuerdo en vez de ser el mejor va a ser un poquito menos mejor, porque como no hay sanción, entonces lo que ofrezco es esto, y por ahí lo que ofrezco al consumidor no le sirve, pero como no se sanciona, bueno, la negociación siempre va a terminar para abajo y no para arriba. Entonces, bueno, es una decisión política. La ley es una y será facultad de los intendentes terminar de acomodar esa cuestión. A veces por ahí por tema presupuestario, porque también implica que el staff administrativo tenga que crecer y por ahí la economía de ese municipio no aguanta incluir más personal para terminar la etapa o para seguir con la etapa que sigue. Por ahí, como parte de la decisión política, a algunos municipios la sanción no les interesa que se apliquen sanciones, solamente que se escuche al consumidor y darle esa instancia conciliatoria, y para lo otro está la justicia ordinaria, Poder Judicial.
son varias por ahí las interpretaciones que uno puede hacer, pero no deja de ser una decisión política porque la protección de nuestros derechos como consumidor y usuario es una decisión política también. Bueno, y ahí Sí. estoy tratando de pensar cómo formular la pregunta, pero me viene a la mente cuando hablas de una decisión política, y entiendo que vos, más allá de cumplir una función como secretario, no es una función de política partidaria tal vez, pero te sentís representado por, en este caso, el sector del peronismo, ¿no? Que es hoy también quien conduce el municipio, Ujú. que tal vez estás acompañando, por supuesto. Digo, ¿esto también tiene que ver con la política? Digo, la ideología de, por un lado, la defensa porque si hablamos en términos grandes de la política, ¿no? El peronismo defendiendo al trabajador, al desamparado, por sobre, estoy haciendo un Las reduccionismo, ¿no? empresas. Por sobre, no contra la empresa, sino No, hace privilegiando un claro. sector, ¿no? Y el liberalismo, lo que hoy conocemos como el sector libertario, teniendo otro tipo de, no sé si lo queremos plantear perjudicando a la gente o al trabajador y beneficiando a la empresa, bueno, para hacer Vamos a decirlo ese como inclinando reduccionismo. la balanza, ¿no? Y vos decías hace un rato, se ha despojado el gobierno nacional, el Estado se hoy, corrió, sí. de esta cuestión de la defensa del consumidor, ¿no? Bueno, eso era un punto, una situación que tiene que ver con la política, pero también vos marcaste que está amparado en la Constitución. Digo, hay también un debate ahí entre ideología, ley, Derechos. derechos. Exactamente. Se cruza todo y no queda tan claro, me parece, para mucha gente. No, obvio que no queda claro, y cuando digo que es una decisión política, como es una decisión política, equilibrar esa balanza también para un lado o para el otro, lo hemos visto, yo te dije, el primer decreto que el presidente actual dicta es la desregulación del Estado. Es todo lo que el Estado intervenía, a partir de ese decreto se deja de intervenir. Claro, pero ahí te quiero hacer un corte, porque mucha gente escucha eso o razona de esa manera diciendo, bueno, que el Estado no se meta más en nada, yo quiero ser libre, está como esto, ¿no? La desregulación, la Desburocratización del Estado. desburocratización. Bueno, Burocratización. son dos cosas, a ver, la burocratización del Estado, yo no digo que el Estado tiene que ser más eficiente, pero hay un rol que es indelegable. Si yo voy y vamos al artículo 42 de la Constitución, dice, en el segundo párrafo de ese artículo, el primero define cuáles son nuestros derechos como consumidores. La salud, protección económica, trato digno, protección a nuestra seguridad, protección a a la salud, se lo dije, a la información. Eso es lo que dice nuestra Constitución en el primer párrafo. Y en el segundo dice, y el Estado deberá promover la protección de estos derechos. Y cuando dice el Estado, está hablando del Poder Ejecutivo, está hablando del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Es decir, que ninguno de estos tres poderes se puede hacer el sonso frente a la protección de estos derechos. Después cada uno tomará las decisiones que tenga que tomar. El Poder Judicial protegerá o no en el marco constitucional. El Poder Legislativo legislará normativas más protectorias o menos protectorias, y el Ejecutivo ejecutará esas normativas o decretará normativas de más o menor desregulación. Frente a eso, bueno, tenemos la autonomía de los municipios y tenemos la autonomía de las provincias. Frente a la desregularización, ¿qué hizo el gobierno provincial? Salió a sostener la intervención del Estado frente a ciertas políticas regulatorias. ¿Los municipios qué salieron a hacer? Sostener la protección de los consumidores frente al avance de las políticas de mercado. Porque el mercado busca un solo objetivo, satisfacer sus propios intereses por encima de las mayorías que somos nosotros, la sociedad en sí, ¿no? Entonces, para privilegiar esos intereses muchas veces tiene que pasar por encima de las normativas protectorias de un Estado que obviamente tiene que equilibrar esa balanza de desigualdad. Como existe la desigualdad laboral, existe la desigualdad entre nosotros para discutir con un banco, para discutir con una empresa proveedora de un servicio de telecomunicación, para discutir con un monopolio como es la empresa de servicios públicos de luz, de agua, de gas. Si ahí el Estado se corre esa discusión y estamos en un problema. Claro. Fíjate, y vuelvo al ejemplo de qué pasó. Una de las políticas de regularización o que sostiene el liberalismo era libertad de mercado, que cada uno fije sus precios y demás. ¿Pasó eso con las medicinas prepagas? No.
Lo primero que hicieron fue ponerse las más grandes de acuerdo y el aumento para todos fue del 40% en el primer mes de vigencia del decreto, cuando la inflación no era del 40% en ese mes. O sea que en un mes quisieron recuperar, obviamente, lo que venían atrasado. Y el Estado, antes de esa política, tenía la participación y de definir los cuadros tarifarios y los costos reales de las cuotas que se tenían que aumentar, previa intervención a la Superintendencia de Salud y Ministerio de Salud. Cuando yo corro al Estado de esa discusión y dejo que se pongan de acuerdo los más grandes, y bueno, me determinan una política económica también. Entonces, a lo que voy es, no digo que no creo un Estado grande, bobo, que no, digo, bueno, hagámoslo, pero no que no se corra del rol de intervención. Porque si se corre de ese rol, los que padecemos somos los consumidores, los usuarios, el trabajador. ¿Por qué? Porque las empresas, el mercado busca satisfacer sus intereses económicos. Y no le importa si tiene que pasar por arriba tuyo, mío, o dejar a un sector de la sociedad fuera con tal de llegar a eso. Por eso, si los municipios y las provincias no intervienen en esta situación que está sucediendo, y bueno, esa balanza se va a inclinar a favor de los grandes monopolios o de las empresas que manejan o prestan esos servicios en nuestro país. Por eso digo, es una decisión política, intervenir o no intervenir en las políticas de defensa de los derechos de los consumidores. Clarísimo, Adrián. Sí, por último, dale, porque yo quería, tengo la última para... Sí, quería, para aquellos que quizás nos están escuchando y tienen dudas, no saben si... Exactamente, si esa era mi pregunta. Tenemos Están conectados, tenemos telepatía. Y estamos todos los días juntos, ¿viste? Es complicado. Entonces, mi pregunta iba respecto a eso. Aquellos que nos están escuchando quizás tienen una duda, creen que hay algo que deberían denunciar, pero no saben cómo hacerlo, a través de qué medio, o si es factible justamente esa denuncia. ¿Cómo serían las herramientas disponibles por parte de los usuarios para poder asesorarse mejor y de alguna manera presentar una denuncia correspondiente? Bueno, primero yo me pongo a disposición. Adrián Ganino, me buscan en las redes, soy bastante... Contesta rápido. Contesto rápido, bien, la verdad bien, que bien, sí, y ahí podemos avanzar con algún reclamo, algún asesoramiento. Después volver a decirle lo mismo, más allá de que por ahí en Nación se dificulte el reclamo, la provincia de Buenos Aires tiene una Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. Hoy, la verdad, el acceso a Internet, si ponemos Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, nos va a saltar el teléfono, la forma de denunciar, el acceso es rápido, porque podemos mandar la denuncia por mail o comunicándonos, a los fines de hacer el reclamo un poquito más sencillo. Y después los municipios también, acá hay oficina de defensa del consumidor, la mayoría de los municipios del conurbano tienen oficina de derecho del consumidor, ahí es el primer mostrador de reclamo que tenemos que ir a consultar y hacer valer nuestros derechos frente a los abusos que se puedan generar en el ámbito de los proveedores de bienes y servicios. Y después, bueno, tenemos un montón de otras formas. Los colegios de abogados, por ejemplo, tienen institutos, acá hay un instituto en el colegio de abogados, que puede asesorar en materia de cuáles son nuestros derechos como consumidores y usuarios. La verdad que para poder asesorar hay un montón. Digo, Nación también tiene su 0800 de atención, no digo que no lo llamen, pero digo, lo pueden hacer también a nivel nacional. ¿Está funcionando eso? El teléfono funciona, después veremos qué pasa con el reclamo. En realidad lo que está pasando ahora es, como les dije, yo hoy llamo, soy de San Martín, tengo un problema con una empresa en San Martín, hago el reclamo en Nación y Nación lo que hace es se lo pasa a la provincia y la provincia me lo pasa a San Martín. Es más fácil ir al municipio de San Martín o al municipio y decir, hay un área de defensa del consumidor, sí, bueno, voy ahí, lo hago ahí, por un tema de cercanía y de rapidez y agilidad. Si no, lo podemos hacer en Nación, pero a los 2 o 3 meses va a caer en el municipio si tiene oficina. Pero todos tienen sistema para poder hacerlo a través de la web, me imagino, Sí, la mayoría tiene sistema web, algunos que otros municipios por ahí te hacen ir presencial por la documentación, pero la mayoría mail institucional o el formulario online. Perfecto. Así que no hay ningún problema con eso. Bien, Adrián, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy interesante y me imagino que también nutritivo para muchos aquellos que están ante alguna de estas situaciones. Así que gracias. No, gracias a ustedes y bueno, a disposición para alguna próxima vez. El doctor Adrián Ganino, abogado, especialista en defensa del consumo, hoy de la Secretaría Especializada en Relaciones de Consumo, Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Martín, charlando aquí con nosotros a 5 minutos para las 5 de la tarde. Ya volvemos.